Increíble, una madre humilde, sustrae una Ferrari para salvar a su hijo y lo que reveló es con las calles vibrantes de su barrio, una mezcla de risas y gritos de niños jugando, parecían burlarse de María. A sus 38 años, con el alma desgastada y el rostro surcado por líneas de ansiedad, se sentía completamente atrapada en una pesadilla. Javier, su único hijo, yacía en una cama de hospital, luchando por su vida tras el terrible accidente que desgarró su mundo en dos. La noticia de que necesitaba una cirugía urgente había caído sobre ella como un peso insoportable. Con cada palabra del médico resonando en su mente, la desesperación se convertía en un eco penetrante que la atrapaba entre las paredes del hospital. Su corazón se aceleraba, la culpa y el amor se entrelazaban en su pecho, haciéndola dudar de su propia cordura, mientras caminaba por las calles de su vecindario. La mezcla de colores vibrantes en las casas y el bullicio de la vida cotidiana contrastaban con el vacío que sentía por dentro. Recordaba con dolor las noches en que limpiaba oficinas, su cuerpo agotado pero su mente solo enfocada en el futuro brillante que imaginaba para Javier. Todo esto es por ti, hijo, murmuraba, como si esas palabras pudieran hacer que su agonía se desvaneciera. Pero la verdad era ineludible, no tenía los recursos para cubrir la operación. Un día, sus pasos la llevaron frente a un concesionario de autos de lujo, donde una Ferrari roja brillaba bajo el sol, reluciente como un sueño que jamás podría tocar. La imagen del auto, un símbolo de todo lo que no podía alcanzar, la llenó de una mezcla de odio y determinación. ¿Qué estoy dispuesta a hacer para salvarlo?, pensó. En un arranque de locura, la idea de robar esa Ferrari se instaló en su mente como una sombra, el desespero la invadió y, a pesar de su moralidad, sintió que no tenía otra opción. Las lágrimas surcaban su rostro mientras imaginaba cómo cada kilómetro recorrido podría llevarla a una operación que le devolviera la vida a su hijo. Al abrir la puerta del auto, su corazón latía desenfrenadamente y un escalofrío de culpa la atravesó. Recordó a su madre, luchadora como ella, y los sacrificios que había hecho por su familia. El dilema la asfixiaba, ¿podría realmente llevar a cabo ese acto? Pero el tiempo parecía no esperar, en su mente, Javier perdía cada segundo que pasaba. Cuando un policía se acercó, su cuerpo se paralizó. La angustia la envolvió como un manto oscuro. ¿Sería este el final de su lucha? Pero antes de ser arrestada, María comenzó a hablar, su historia brotó como un río desbordado. Compartió su dolor, su amor por Javier, y cómo se sentía atrapada en un sistema que no la entendía. El oficial, sorprendido, solo podía escuchar, recordando sus propias luchas en un barrio que había moldeado su vida. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El dueño de la Ferrari, un empresario que alguna vez soñó como ella, escuchó atentamente y su mirada había cambiado. Él ofreció su ayuda, pero también le prometió algo más, un futuro laboral. María se encontró en una encrucijada, cada decisión se tornaba más complicada. El corazón le latía lleno de incertidumbre, cada opción se complicaba. ¿Vale la pena sacrificar mi dignidad para salvarlo?, se preguntaba mientras la angustia la consumía. Las calles seguían vibrando afuera, pero en su mente solo había caos. Se intensificaba la presión, y María sabía que la decisión que tomara no solo determinaría el futuro de Javier, sino también el suyo propio. ¿Podría encontrar el camino correcto en medio de la tormenta que se acercaba? La respuesta parecía tan lejana como la esperanza misma. María miraba por la ventana del hospital, el paisaje urbano se desdibujaba ante su mirada perdida. El día anterior había sido un torbellino de emociones y decisiones.
La oferta del empresario resonaba en su mente como un eco, una posibilidad de redención que chocaba con sus valores. ¿Aceptar un trabajo que había surgido de un momento de crisis? Su duda era un monstruo que devoraba su paz interior. Los días pasaban con la lentitud de una tortuga mientras Javier seguía en un estado crítico. Cada llamada de los médicos intensificaba su angustia, pero también la empujaba a reflexionar sobre la vida que había llevado. Había trabajado incansablemente, persiguiendo un futuro que ahora se desvanecía como humo en el viento. María tenía un don oculto, había sido una estudiante brillante en su juventud, pero su vida había cambiado cuando se convirtió en madre. Aquellas aspiraciones académicas habían quedado enterradas bajo la carga de subsistir. Al llegar a casa, la noche la acogía de una manera sombría. En la penumbra, se sentó en la mesa de la cocina, un lugar que había servido como refugio en tiempos de dificultad. Rodeada de facturas impagas y recuerdos de sueños marchitos, sus ojos se posaron en un cuaderno desgastado. Era un recuerdo de su vida anterior, apuntes de la universidad, bocetos de ideas e incluso poesías que había escrito en momentos de inspiración. Con un suspiro profundo, abrió el cuaderno. Las palabras parecían aún vibrar con energía, literalmente susurrando posibilidades que había olvidado. Fue entonces cuando una idea comenzó a tomar forma en su mente. ¿Podía usar su talento para algo más? Era hora de dejar de lado los trabajos pesados y buscar algo que realmente le apasionara. Se dio cuenta que aún podía plasmar sus conocimientos en algo que los demás valoraran. Con cada línea que escribía, sentía que una chispa dentro de ella se encendía. La idea de dar tutorías a niños del barrio comenzó a tomar forma. Podría enseñar, inspirar y, lo más importante, generar un ingreso que pudiera ayudarla a pagar los gastos médicos de Javier. No sería fácil, pero la determinación se fue asentando en su corazón. A la mañana siguiente, armada con su cuaderno y un fervor renovado, María se aventuró a los hogares de sus vecinos ofreciendo su ayuda. No fue fácil al principio, enfrentó miradas incrédulas y preguntas escépticas, pero su pasión por la educación era contagiosa. Con cada clase, veía la luz regresar a los ojos de los niños y, con ello, su propia autoestima irremediablemente se alzaba. Mientras tanto, el empresario, que había estado a su lado desde aquel momento crítico, le ofreció apoyo logístico y publicitario para llegar a más familias. La colaboración entre ellos se transformó en una red de ayuda comunitaria, aunque ella luchaba interiormente con la idea de aceptar algo tan cerca de un incidente que había marcado su vida de forma tan drástica. Una tarde, mientras revisaba algunos ejercicios de matemáticas con un niño, sonó su teléfono. Era el médico del hospital. Su corazón se detuvo mientras contestaba, así como su mente se llenó de preguntas. ¿Qué noticia traía esta vez? La voz del doctor resonó en su oído. María, tengo novedades sobre Javier. La mezcla de esperanza y miedo la envolvió. Era el momento de una nueva decisión crucial. Teniendo el teléfono en la mano y un peso en su pecho, se dio cuenta de que cada elección que había tomado la había llevado hasta allí, no solo como madre, sino como mujer capaz de cambiar su destino. ¿Podría enfrentar de nuevo el futuro que la amenazaba, esta vez con una visión renovada? Las incertidumbres de lo que vendría pronto llenaron su mente, pero esta vez no estaba sola. La penúltima pregunta quedó flotando en el aire. ¿Qué vendrá después, cuando la vida y el destino se crucen de nuevo? La noticia sobre Javier la golpeó con una mezcla de alivio y temor. El médico había llamado solo por un diagnóstico favorable, pero la incertidumbre aún reinaba en su mente. Mientras colgaba el teléfono, una resolución surgió de lo más profundo de su ser. No podía permitir que sus temores la consumieran. Esta nueva etapa, marcada por la posibilidad de cambio, necesitaba ser abrazada con valentía. María se sentó de nuevo en la mesa, esta vez con la mente más clara. Los niños que había estado enseñando se habían convertido en un faro en su vida. Cada uno de ellos, con su curiosidad inquebrantable y sus preguntas inocentes, la habían hecho recordar su propia chispa de curiosidad. Había algo en su forma de explicar que la empoderaba. Tuve un sueño, y ahora ayuda a otros a alcanzar el suyo.
pensó mientras garabateaba ideas para mejorar sus clases. Decidida a ser más productiva, lanzó un plan. Sentía que podía ofrecer algo más que tutorías, quería crear un pequeño taller sobre narración y escritura creativa. Ya no solo transmitiría matemáticas, sino compartiría su pasión por los cuentos, las palabras que habían estado dormidas en su cuaderno. Había un vacío en su comunidad, y ella estaba decidida a llenar ese espacio con su voz, su experiencia y su historia. Para llevar a cabo su plan, necesitaba recursos. Era hora de tocar puertas con nuevas propuestas y, aunque la incomodidad llenaba su pecho, María empacó sus miedos y se armó de coraje. Sabía que tenía que hablar con el empresario, no solo para pedir su colaboración, sino también para expresar sus límites en la asociación. No quería que su nuevo proyecto estuviera teñido de la tragedia que había vivido. El encuentro con el empresario no fue fácil. La habitación del café donde se reunieron olía a café recién hecho, pero el ambiente era denso con la seriedad del momento. Cuando María presentó su idea, sus nervios la llevaron a tambalearse entre la pasión y la contención. Pero cuando se adentró más en su visión, sus palabras comenzaron a fluir con convicción. El empresario la escuchaba, y su mirada de sorpresa fue transformándose en interés palpable. He visto el impacto que tienes en esos niños, dijo él, su voz firme, y creo que es algo que vale la pena apoyar. María sintió un suspiro en su interior. Con ese apoyo, podría crear algo más grande que simplemente tutorías, podría inspirar un cambio en su entorno. Mientras ella se esforzaba por dar forma a su proyecto, Javier continuaba en su lucha. Las llamadas del hospital se volvieron más frecuentes, y cada una traía consigo un cúmulo de emociones contradictorias, esperanza por la mejoría, miedo al desgaste. Pronto, tuvo que priorizar su tiempo entre el hospital y su nuevo taller. Con cada visita a Javier, la urgencia se hacía más palpable. Cada día contaba, cada palabra que intercambiaban era un paso hacia un futuro incierto. Al finalizar la primera semana de clases, solo una participación escasa se presentó. La tristeza amenazaba con arrastrarla otra vez hacia la frustración y el desánimo. Fue entonces cuando un niño, que apenas había dejado de ser un extraño, se acercó a ella en el receso. Maestra, quiero que me enseñe a contar historias. Necesito saber cómo hacer que mis amigos se rían como usted, le dijo con una sinceridad que hizo que su corazón se llenara de calidez. Esa semilla de deseo en el niño fue el recordatorio que necesitaba. María comprendió que había encontrado la esencia de lo que ansiaba. No solo quería transmitir conocimiento, sino despertar la imaginación y creatividad de esos pequeños, creando una red de narradores que fueran su propio reflejo. Mientras escribía nuevas historias para compartir en clase, una inquietud empezó a cosquillearle la mente. Algo dentro de ella necesitaba ser liberado, algo más que su nueva pasión, el deseo de mostrar a Javier que su lucha tenía un propósito. Sin embargo, cada vez que se perfilaba la posibilidad de hablar con él sobre el taller y su éxito, una sombra de temor se cernía sobre su corazón. El dilema se intensificó: ¿cómo equilibrar su creciente futuro con la realidad de la enfermedad que consumía a su pareja? La lucha interna no la dejaba descansar. Mientras revisaba los detalles de su taller, con un mensaje de su muestra y una onda en el pecho por Javier, se dio cuenta que había un nuevo desafío a la vista. El futuro la retaba no solo a salvar su vida profesional, sino también a mantener viva su vida personal. Desconcertada por la gran decisión que estaba por tomar, María se encontró nuevamente en una encrucijada. Las historias que estaba contando la acercarían a su verdadero anhelo de una familia consolidada, ¿o sería el catalizador de un cambio irreversible en su vida? La respuesta quedaba tan distante, y la pregunta emergía con fuerza: ¿cuánto puede una mujer soportar antes de perderse en el camino hacia su propio sueño? Los días siguieron su curso, cada uno trayendo consigo una mezcla de aventuras y desafíos. María se sumergió en su taller de narración, un refugio donde el caos de su vida se mezclaba con la imaginación desbordante de los niños. Aquel espacio se convirtió en un laboratorio de cuentos, donde cada sesión era una explosión de creatividad. Sin embargo,
Lo que debería haber sido un lugar de alegría también reflejaba sus inquietudes más profundas. La participación en el taller comenzó a crecer lentamente. Cada niño que se unía le traía una dosis de esperanza, pero también aumentaba la presión que sentía por no defraudar sus expectativas. Era un baile delicado entre la satisfacción de compartir su pasión y el miedo a que un día la magia se desvaneciera. En medio de esto, Javier seguía enfrentando sus propias batallas en el hospital. Las visitas se tornaron más complicadas ante su deterioro físico. María luchaba por ser la roca que él necesitaba, pero la carga emocional empezaba a desgastarla. Un día, mientras organizaba las obras de sus pequeños narradores, un comentario de una madre la sacudió. Mis hijos hablan de usted todo el tiempo. Ustedes son su motivo de felicidad, le dijo con una sonrisa cálida. Esa afirmación, aunque hermosa, también la llevó a una reflexión desgarradora. ¿Era realmente capaz de brindar felicidad cuando su vida personal estaba en llamas? Las noches se convirtieron en momentos de introspección, donde se cuestionaba si había sido egoísta al querer perseguir sus sueños. Esa reflexión cortante le reveló que, al final del día, las historias que creaba no eran solo para alegrar a sus alumnos, eran su propio salvavidas, una forma de sostenerse en un mar de incertidumbre. Pero, ¿qué pasaría si se quedara sin historias que contar? O si un día Javier no estuviera allí para escucharlas, la visita nocturna al hospital se convirtió en un ritual que le dejaba un sabor amargo en el alma. Javier la recibió con una sonrisa tenue, pero su mirada delataba un cansancio inquebrantable. A medida que hablaban, María no pudo evitar compartir un fragmento de lo que había estado creando en su taller. He comenzado a contarles a los niños sobre un valiente guerrero que lucha contra dragones, como tú, le dijo, intentando enmascarar su angustia con palabras de aliento. Los ojos de Javier se iluminaron por un momento, pero rápidamente su expresión regresó a la melancolía. Siempre has tenido esa capacidad de encontrar luz en cualquier rincón oscuro, María. No la pierdas. Aquella afirmación la impactó, dejando una huella en su mente. La lucha por no perder su esencia se convirtió en su nueva batalla interna, los días se convirtieron en semanas, y la conversación entre ellos giraba en torno a cómo manejar sus respectivos mundos. Fue un encuentro en el que Javier, a través de un gesto lleno de amor, le pidió que siguiera con su taller, sin sentirse culpable por hacerlo. Las historias son lo que realmente somos. Nunca dejes que algo o alguien te las robe, le susurró, dejando que las palabras gravitaran entre ellos como una verdad ineludible, y así, con renovado coraje, María decidió que no permitiría que el temor diera forma a sus decisiones. Si quería convivir con Javier y al mismo tiempo seguir creciendo, debía crear un plan sólido, una estructura que permitiera a ambos coexistir sin restarse vitalidad a sus respectivas luchas. El primer paso era hablar con los padres de sus alumnos y asegurarse de que entendieran la importancia educativa de su taller. Durante una reunión con los padres, expuso su visión realista y emocional sobre la narración como herramienta de desarrollo personal. A medida que sus palabras resonaban en el ambiente, notó que el apoyo a su causa se hacía palpable. Las risas de los niños, que solían ser ecos lejanos, se transformaron en un rugido alentador. Sin embargo, algo en su interior la seguía inquietando. A pesar de su avance, la inquietante sombra de la incertidumbre familiar acechaba. La pregunta que flotaba en su mente se hacía cada vez más insistente: ¿podría ser lo suficientemente fuerte para sostener ambos mundos? Finalmente, mientras contemplaba el éxito que comenzaba a vislumbrar con su taller, se dio cuenta de que el mayor desafío aún estaba por venir. La convergencia de sus aspiraciones personales y su vida con Javier le dejaba claro que la batalla para equilibrar amor y ambición era inminente. Y así, con una decisión pesando en su corazón y la incertidumbre haciendo eco en su mente, María se preguntó: ¿qué pasará cuando la vida de Javier, que tan estrechamente se entrelaza con la mía, comience a desmoronarse? María dedicó los siguientes días a planificar minuciosamente su taller. Se sumió en una vertiginosa serie de actividades. Cada encuentro con los niños la acercaba más a su objetivo y cada conversación con los padres le otorgaba el vigor necesario para seguir.
Bastaba con observar las miradas absorbidas de sus pequeños narradores al escuchar sus cuentos para sentir que, de alguna manera, estaba al borde de un avance significativo en su vida. Pero su interior seguía en disputa. Durante las noches, mientras la incertidumbre seguía siendo su compañera, el eco de la situación de Javier resonaba en su mente como un tambor disonante. Al poco tiempo, decidió dar otro paso audaz. Propondría un evento en la comunidad. Sería un día de narración al aire libre, un espacio donde los padres pudieran experimentar lo que sus hijos vivían en el taller. A través de esto, buscaba mostrar que el arte de contar historias no solo era un refugio para los niños, sino una herramienta poderosa de comunicación y conexión familiar. La idea, sin embargo, planteaba nuevos dilemas. La expectativa que generaría y la posibilidad de que todo fuera un fracaso la abrumaban. Cada vez que comenzaba a organizar los detalles del evento, una voz interna le recordaba el papel de Javier en su vida. Él siempre había sido su mayor animador, razón por la cual, al no poder estar presente físicamente por su estado de salud, María tenía la sensación de que un fragmento de su fortaleza lo abandonaba al mismo tiempo que ella intentaba avanzar. Esto la llevó a decidir, con una resolución que le sorprendía, visitar a Javier al hospital y compartirle su plan. Cuando llegó a la habitación, el ambiente era pesado, como si la luz que solía irradiar en sus visitas se hubiera atenuado. Pero el gesto de su mano extendida le recordó que la conexión entre ellos seguía fuerte. María le habló de la idea de su evento, del deseo de llevar la narración a un entorno más amplio y del OPE que involucraría a sus familias. Las palabras fluyeron, cada enunciado más cargado de esperanza. Javier escuchaba en silencio, observando su entusiasmo con esa mezcla de orgullo y tristeza que tanto la conmovía. Al terminar, la reacción de Javier fue distinta a lo que esperaba. Para su sorpresa, no fue una sonrisa lo que apareció en su rostro, sino un atisbo de preocupación. ¿Y si te decepcionan? ¿Y si no es lo que esperabas? La pregunta le caló hondo. En aquellos momentos, María se dio cuenta de que no eran solo sus temores lo que fluían, la incomodidad de Javier también surgía de su incapacidad de estar a su lado como solía hacerlo. La conversación giró hacia lo inevitable, el deterioro de su salud. María sintió que Javier había decidido no rodear el tema, era un volcán en erupción en sus corazones, un miedo que ambos compartían en silencio. Al salir del hospital, las palabras de Javier reverberaban en su mente, convirtiéndose en un desafío tácito sobre su valentía. Durante los siguientes días de preparación, el miedo condensado se transformó en una fuerza poderosa. Comenzó a visualizar cómo su evento podría influir no solo en la vida de los niños, sino también en la de ella. La conexión con la narración se convirtió en una forma de encontrar un camino en medio de lo incierto. Se dedicó a trabajar arduamente, creando un entorno mágico para la historia que anidaba en su interior. Sin embargo, cada paso hacia adelante era ahogado por la sombra palpante de Javier. A medida que el evento se acercaba, su estado se iba debilitando cada vez más. A pesar de su deseo de seguir adelante, el peso de la preocupación se tornaba más pesado. Una noche, mientras preparaba los detalles finales, recibió una llamada inesperada. Era el médico de Javier, quien le pidió que pasara por el hospital urgentemente. María sintió que la tierra se desmoronaba bajo sus pies. ¿Acaso el evento que había esperado con tanta ansia sería un espejismo? La enegridad del momento le hizo cuestionarse si podría sostener su taller y su amor a la vez. Momentos clave. Esperaban en el umbral de su vida, desafiándola a actuar, a decidir entre llevar su pasión al mundo exterior o reposar junto a quien, entre lágrimas, significaba su vida misma. Se debatía entre dos mundos, y ahora enfrentaba el dilema final. ¿Sería capaz de encontrar su fortaleza en la peor de las tormentas? La pregunta resonaba, presionando su alma, mientras se apresuraba hacia el hospital sin saber si el futuro que tanto anhelaba podría desmoronarse en un instante. María llegó al hospital con el corazón acelerado. Cada paso hacia la habitación de Javier resultaba más pesado que el anterior. La presión en su pecho parecía ser el reflejo de cada instante de incertidumbre que había acumulado.
Afuera, el sol se ocultaba entre grisáceas nubes, como si el mundo mismo se alineara con su tormento interno. El rostro del médico, al informarle sobre la situación de Javier, era como un muro que se alzaba ante ella. Su estado ha empeorado, dijo con voz monótona. Cada palabra la desnudaba de su resiliencia. María sintió que su fortaleza se desvanecía. Desde el momento en que decidió explorar su pasión por la narración, había imaginado celebrar cada progreso junto a él. Ahora, esa ilusión se encontraba entre las sombras del hospital, mientras el doctor continuaba explicando, la mente de María divagaba. Se preguntó si lo que había planeado valdría la pena si Javier no estaba allí para ser parte de ello. ¿Era egoísta seguir adelante cuando su amor necesitaba su apoyo? Esa idea se agazapaba con fuerza en su interior, como un dilema moral que la acorralaba. Sus instintos la llevaban entre dos realidades, la de una madre dedicada al arte de contar historias y la de una mujer que se debatía entre el amor y la responsabilidad. María decidió que no podía perder más tiempo en lamentos. Tenía que actuar. Una chispa de determinación emergió de su vulnerabilidad. Iba a demostrar no solo a Javier, sino a sí misma, que tenía la fuerza para proseguir con su vida y mantener viva su esencia. La narración había sido su refugio, un hilo que la mantenía conectada a Javier y que, ahora más que nunca, constituía su único ancla. Se dirigió a la habitación de Javier. Al abrir la puerta, el olor a desinfectante la invadió, y su mirada cayó sobre él. Su cuerpo, yacente y frágil, contrastaba con la imagen vibrante del hombre que solía ser. Sin embargo, en sus ojos aún brillaba esa luz que la había inspirado siempre. «Sé que estás aquí», pronunció Javier con voz débil, pero el tono llevaba un peso que María conocía bien. Era la incertidumbre que ambos cargaban, un temor que, silenciosamente, susurraba sobre el mal que acechaba. María se sentó junto a él, tomó su mano en la suya y le habló sobre sus planes. Esta vez, las palabras no eran de alegría, sino de una resolución a pesar del caos. «Voy a llevar mis historias al mundo. Quiero que los niños y sus padres sientan la magia de la narración. Es lo que siempre quisiste para mí». «No quiero rendirme», confesó con voz firme. La respuesta de Javier no fue la esperada. Pero, comenzó a titubear, su preocupación reverberando. «¿Y si no funciona? ¿Y si te hieres?». La pregunta no solo la confrontaba a ella, sino que también reflejaba la lucha interna de Javier, al sentirse impotente ante su situación. ¿Y si lo hace? «¿Y si un pequeño ríe o llora porque conectó con una historia que jamás olvidará?», respondió María, apretando su mano con una fuerza renovada. «No puedo permitir que el miedo detenga mi vida. Quiero que te sientas orgulloso de mí». A medida que la conversación avanzaba, fue evidente que María no solo estaba defendiendo su pasión, sino que también estaba desenterrando su propio valor. En medio de la adversidad, empezó a buscar inspiración y a formular nuevas ideas, estrategias que no solo incluirían sus cuentos, sino también los sentimientos que había reprimido hasta ese instante. La determinación, ahora, se convertía en una brújula, orientándola hacia lo más profundo de su ser. Ya no se trataba solo de un evento. Era una exploración de su verdadero yo. El desafío que Javier le había planteado se transformaba dentro de ella. Mientras la fragilidad de Javier se tornaba más evidente, la fortaleza de María continuaba creciendo, haciéndose más firme con cada decisión. Cuando salió del hospital, el cielo se había oscurecido, pero con su lucha interna se encendió una chispa de claridad. La vida no se desmoronaría, ni sus sueños se desvanecerían. Comenzó a trazar un mapa, un diseño para su propio crecimiento, donde la narrativa se entrelazaba con su identidad. Antes de llegar a casa, una idea se presentó ante su mente: ¿y si en el taller incorporaba experiencias de vida, y no solo cuentos? ¿Qué pasaría si compartiera relatos que resonaran con las luchas, las esperanzas, y las emociones de todos, no solo de los niños? La posibilidad la inundaba de energía. Mientras se preparaba para el taller, el eco de la pregunta de Javier la golpeaba: ¿y si te decepcionan? ¿Y si,
Esta vez, ella era capaz de transformar los temores en un viaje personal que resonara más allá de sus expectativas y dejara una huella perdurable. Las dudas aún persistían, pero ahora existía un nuevo enfoque. La historia de su vida estaba en marcha, y el capítulo por escribir prometía ser profundamente revelador. María respiró hondo, lista para enfrentar lo desconocido mientras la inquietante sombra de Javier se mantenía cautiva en su mente. ¿Acaso había más héroes en su propia narrativa de lo que jamás había imaginado? María se despertó con el primer rayo de sol filtrándose a través de la ventana. La luz danzaba sobre sus pensamientos, haciendo brillar con más intensidad la idea del taller que había comenzado a forjar. Tenía un propósito: transformar su dolor en un motor creativo. Su cuarto, lleno de libros y notas esparcidas, se había convertido en un santuario de posibilidades. Con cada página que leía, un nuevo hilo narrativo se entrelazaba en su mente, llevando su vida a una dirección desconocida pero intrigante. Mientras organizaba su espacio, se preguntó qué pasaría si esos relatos se convirtieran no solo en cuentos para los niños, sino en voces para aquellos que, como ella, habían enfrentado adversidades. La idea la llenó de energía. Una historia sobre resiliencia podía tocar más corazones de los que había imaginado. Impulsada por este nuevo enfoque, decidió que contaría relatos basados en experiencias de vida reales, incluyéndose a sí misma como parte del tejido narrativo. Al llegar al taller, su mente bullía con ideas frescas. Comenzó a esbozar temas que resonaban en su interior. Plasmaría los miedos, las alegrías y las luchas que los padres enfrentan, junto con la magia que se encuentra en cada pequeña victoria. La posibilidad de hacer catarsis a través de la palabra la animaba. La primera reunión sería un experimento: invitar a otros a compartir sus historias, creando un espacio seguro donde el dolor se pudiera transformar en arte. El ambiente del taller era cautivador. María observó a sus compañeros, cada rostro estaba marcado por historias ocultas. Sin embargo, había un silencio palpable en el aire, como si todos temieran revelar su verdad. Fue entonces cuando decidió dar el primer paso. Con voz firme, contó su propia experiencia con Javier, dejando salir las emociones que durante tanto tiempo había guardado. El ambiente cambió. Uno a uno, los participantes comenzaron a abrirse, y cada relato compartido se convirtió en una pieza del rompecabezas que eran sus vidas. Uno de ellos, un hombre de mediana edad, habló sobre la pérdida de su empleo y cómo esa crisis había impactado a su familia. La vergüenza me ha mantenido callado, confesó mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. El relato resonó en María, recordándole el desafío que enfrentaba Javier y sus propias inseguridades al aceptar su camino en la narración. Cada historia que escuchaba se sentía como un eco de su propia lucha. María comprendía que su deseo de compartir no solo era una forma de empoderarse, sino también de infundir esperanza en otros. Reflexionó sobre cómo esas narraciones podían no solo aliviar su carga, sino que también podían convertirse en faros de luz para quienes se encontraban atrapados en la oscuridad. Con cada intercambio, María comenzó a acuñar un nuevo mantra en su vida: las historias son puentes. Puentes que conectan no solo a las personas con experiencias similares, sino que también le permiten a ella misma sanar a través del acto de creación. Sin embargo, la sombra de la incertidumbre seguía latente. ¿Y si nunca logro llegar a quienes necesitan escucharme?, volvió a recordar la pregunta de Javier. Aquella inseguridad rasguñaba su confianza, haciéndola vacilar durante unos instantes. Aún así, María decidió abrazar el miedo, lo utilizó como una fuerza motriz. Se comprometió a trabajar en un recopilatorio de estas vivencias, no solo para infundir inspiración, sino para recordar que las palabras tienen el poder de cambiar vidas. Cada relato se convertiría en una ventana hacia el alma, mostrando que la vulnerabilidad es una forma de valentía. Al concluir el taller, el aire estaba impregnado de emoción contenida. La valentía que vio en los ojos de sus compañeros reafirmó su creencia en el poder de la narrativa. Regresó a casa con el fuego renovado. A medida que la noche caía, comenzó a escribir. A cada palabra que trazaba, el miedo se transformaba en determinación.
Pero, en el fondo de la noche, aún le susurraba la pregunta de Javier. Antes de que pudiera dormir, una idea fulgurante la golpeó. Tal vez, al contar estas historias, finalmente podría enfrentar su propia lucha con Javier. Y, al hacerlo, revelaría no solo las batallas ajenas, sino también las suyas, entrelazadas en cada página. ¿Podría su relato ser la clave para entender lo que realmente significa amar a alguien en la adversidad? Con esa revelación en su mente, María se sumergió en su escritura, dispuesta a explorar no solo el poder de la narración, sino también su propia narrativa en un viaje que prometía ser tanto doloroso como liberador. ¿Sería capaz de reunir las fuerzas necesarias para escribir su verdad y transformarla en un legado que resonara más allá de su historia? La inquietud de descubrirlo pulsaba en su interior mientras la penumbra de la noche la envolvía. María despertó antes del amanecer, la luz del día anunciaba sus intenciones y con cada rayo que entraba por la ventana, una corriente de determinación la impulsaba. La noche anterior había dejado sus huellas en sus pensamientos, así que decidió dedicar las primeras horas del día a dar forma a sus propuestas. El taller había encendido en ella una chispa que ahora ardía con fuerza. Sabía que sus palabras podían ser poderosas, pero aún le faltaba definir su voz, un elemento necesario para ese salto hacia adelante. Mientras tomaba café, repasó mentalmente las historias compartidas por sus compañeros. Cada una de ellas contenía un fragmento de verdad que la había conmovido. Mis propias experiencias son historias que deben contarse, pensó. En ese instante, se encontró ante un dilema: ¿debería contar todo, incluso lo que había estado guardando solo para sí misma? Esa ansiedad la invadió momentáneamente, cuestionando si su verdad era suficientemente valiosa para ser compartida. Reflexionó sobre cómo cada relato que había escuchado había permitido a otros soltar su carga, y se dio cuenta de que quizás necesitaba hacer lo mismo, eligiendo el camino de la autenticidad. Decidió que su primera historia sería sobre la relación con su madre, esa mujer que había luchado con cada fibra de su ser para mantener la dignidad familiar. Mientras escribía, las palabras brotaron como un torrente, las memorias, los momentos de alegría y de dolor, todo fluía sin control. La vulnerabilidad que sentía al recordar esas vivencias la empujó a un abismo de emociones profundas. Con cada línea que escribía, su corazón palpitaba más fuerte. No podía ignorar cómo esa historia resonaba con su propia lucha por ser una madre presente y a la vez creativa. En ese proceso de redescubrir su pasado, se dio cuenta de que cada sacrificio de su madre había sembrado las semillas de su propia fortaleza. La escritura se convirtió en un acto de liberación, un ritual que la conectaba con sus raíces y la impulsaba hacia adelante. Cada momento dedicado a plasmar sus vivencias la acercaba más a la respuesta que tanto buscaba. Quizás mi camino no es solo encontrar la manera de expresar el dolor de otros, sino también el mío, se dijo. En ese instante, la duda comenzó a desvanecerse, se sentía empoderada, como si las palabras fuesen su escudo. Mientras escribía, se le ocurrió un nuevo enfoque para el taller, un marco en el que las historias pudieran ser contadas no solo desde el sufrimiento, sino también desde el empoderamiento y el renacer. Al finalizar su primer borrador, una sensación de logro la envolvió, pero no sin la sombra de la vulnerabilidad acechando en el fondo de su mente. ¿Estaría lista para revelar esos aspectos más oscuros de su vida? Recordó la angustia que había experimentado con Javier, y un nudo se formó en su estómago al pensar en incluir su relación en la narrativa. Pero decidió que esta historia también merecía un lugar. Había tomado la decisión de representar la lucha de todos, comenzando por la suya. En ese marco de autodescubrimiento, María planeó la próxima reunión del taller. Intentaría llevar a sus compañeros por un viaje similar, impulsarlos a adentrarse en la vulnerabilidad y permitir que la autenticidad brillara. La idea de que sus voces pudieran unirse y amplificarse la llenó de energía. Al llegar el día del taller, la tensión en el aire era palpable. María sintió como el miedo se apoderaba de ella, pero se aferró a su mantra: las historias son puentes. Con un profundo respiro y una mirada decidida, compartió su experiencia con la sala, abriendo el círculo de conexión y liberación. Sin embargo, mientras hablaba,
comenzó a notar que no solo se trataba de liberar su propia verdad. Había algo más vasto, algo sin identificar en el ambiente. Era evidente que había un conflicto subyacente en algunos de los participantes, una lucha interna que reflejaba las suyas propias. ¿Cuáles eran las historias que ellos no se atrevían a contar? Al concluir el taller, la sensación de transformación estaba presente. María no solo había sembrado una semilla de inspiración, sino que ahora se percataba de que debía enfrentar de nuevo su relación con Javier. La pregunta resurgió en su mente, estaba lista para indagar más profundamente, para desenterrar lo que realmente había en su interior. Con ese dilema encarnado en sus pensamientos, María supo que su viaje apenas comenzaba. Cada relato contado en ese taller era un paso hacia la confrontación de sus propias verdades y a las revelaciones que surgirían desde lo más profundo de su ser. La incertidumbre la invadió cuando se dio cuenta de que su mayor desafío no era solo contar su historia, sino también entender las repercusiones que sus palabras tendrían en su vida personal y en su relación con Javier. ¿Podría hallar el valor necesario para enfrentar ese rincón oscuro y terrenal de su alma? Mientras la noche caía sobre la ciudad, María se encontraba sentada en su escritorio, la luz tenue iluminaba su rostro y las páginas escritas dispersas alrededor la rodeaban como un pequeño santuario. Era el resultado de su jornada, una mezcla de emociones que la hacían oscilar entre la euforia y el desasosiego. Había dado un paso fuera de su zona de confort y, a pesar de los nervios, esa experiencia había despertado algo en ella que exigía ser explorado. El eco de las reacciones de sus compañeros resonaban en su mente. Desde miradas de comprensión hasta silencios cargados de asombro, cada reacción la había empujado a profundizar en su propia narrativa. Esa conexión había desatado un torrente de preguntas que la cuestionaban a cada instante. ¿Qué pasaría si abriera la puerta de mis recuerdos más oscuros?, meditaba. La idea de arriesgarse a desenterrar esas verdades la llenaba de miedo, pero también de la pura necesidad de comprenderse a sí misma. Decidida a avanzar, María tomó la última línea escrita y la releyó. La lucha por la verdad nos libera, pero también nos confronta. Un escalofrío le recorrió la espalda. Esa era la esencia de la vulnerabilidad que había querido transmitir, y ahora se daba cuenta de que su propia vulnerabilidad necesitaba ser explorada a fondo. Había sido madre y esposa, había ganado y perdido, pero todavía existían sombras en su vida que necesitaban ser iluminadas. La relación con Javier se convertía en un tema recurrente en su mente. Recordaba sus discusiones, las palabras incendiarias que lanzaban como misiles, y las promesas que habían hecho para reconstruir lo que una vez fueron. ¿Podría compartir su dolor sin temor a ser incomprendida o desgarrada? Con cada pensamiento, emergía la figura de Javier, un símbolo de su propia fragilidad pero también de su capacidad de resiliencia. Era un dilema que requería una estrategia. María decidió crear un esquema de su historia, marcando no solo los momentos de dolor, sino también los de esperanza y superación. Tenía que comunicar que no todo estaba perdido, que incluso los vínculos más frágiles tenían el potencial de renovarse. Pero para lograrlo, debía ser honesta consigo misma y enfrentarse a sus propios miedos. Durante días después del taller, María se sumergió en el silencio, buscando respuestas a las preguntas que la desbordaban. Se planteó si debía incluir en su historia la sensación de traición que había sentido cuando Javier se convirtió en casi un desconocido. Sus lágrimas brotaban en interludios inesperados mientras escribía, conectando fragmentos de su vida que había puesto a un lado, tal vez en un intento de protegerse de la herida abierta. En su camino hacia la autenticidad, surgieron personas inesperadas para guiarla por el proceso. Una amiga cercana, Rosa, que había pasado por una situación paralela, se convirtió en su confidente y aliada. Juntas compartieron sus historias, tejieron la narrativa de sus luchas, y María sintió cómo sus palabras se volvían más vivas y relevantes. Las conversaciones se llenaron de risas y lágrimas. El dolor era claro, pero también lo era la luz que surgía en medio de la oscuridad. Incluso después de esas reconciliaciones, el nombre de Javier seguía acechando en sus pensamientos. Una tarde, tras una sesión especialmente intensa de escritura, María decidió enfrentarlo.
Se sentó en el sofá, sangre fría en las manos, y le envió un mensaje sincero. Necesito hablar de nosotros, de lo que ha sido y de lo que podemos ser. Esa simple frase fue como encender una mecha en su interior. El miedo a su respuesta se entrelazaba con la esperanza de que su conversación pudiera marcar un nuevo comienzo. Al día siguiente, mientras esperaba su respuesta, la ansiedad la embargaba. Había dado un paso que la colocaba al borde de un precipicio emocional. Si él respondía positivamente, ¿podría reconstruir lo que se había fragmentado? ¿O enfrentarían la cruda realidad de que el amor ya no era suficiente? Con su corazón latiendo acelerado, María supo que ese diálogo marcaría su camino. La resolución de esos conflictos internos no solo dependía de sus palabras, sino de su voluntad de permitir que su vulnerabilidad se convirtiera en su mayor fortaleza. Con cada latido, se hacía más evidente que su vida estaba a punto de dar un giro inesperado, el momento de la verdad estaba cada vez más cerca, y ella sentía la llegada del inevitable enfrentamiento. ¿Tendría el valor de continuar este viaje hacia su propia reconciliación? Con el amanecer, María sintió que el aire en su hogar había cambiado. Había pasado la noche reflexionando sobre sus decisiones, sobre cómo las palabras tenían el poder de trazar caminos y reconstruir puentes. La respuesta de Javier llegó junto con el sol, un mensaje que contenía tanto la incertidumbre como la promesa de un futuro. Quiero hablar. Necesitamos entender lo que está sucediendo entre nosotros. Sus manos temblaron, pero en medio de la ansiedad, la esperanza brilló como un destello que iluminaba su corazón. Esa tarde, se encontraron en la pequeña cafetería del barrio, un lugar que había sido testigo de sus risas y desavenencias. Javier llegó con el semblante cansado, pero el brillo en sus ojos era un reflejo de la determinación que ella misma sentía. Se sentaron en una esquina tranquila, y María respiró profundo, dispuesta a abrirse por completo. Comenzó a hablar sobre su taller, sobre cómo cada niño que había enseñado le había devuelto un pedazo de su alma. Describió cómo, a través de la narrativa, había encontrado una forma de sanar su propio dolor y, al mismo tiempo, había intentado ayudar a otros. Javier escuchaba con atención, como si cada palabra que pronunciaba María le ayudara a identificar su propio sufrimiento. En sus ojos, ella percibía una mezcla de admiración y temor, una lucha interna que reflejaba sus propias inseguridades. Finalmente, él habló, y sus palabras resonaron en el reducido espacio entre ellos. Te he visto transformarte, y no sabía cómo lidiar con eso. Sentí que el peso de mi propio dolor te ralentizaba. Nunca quise ser un obstáculo. En ese momento, algo cambió. María comprendió que no solo estaba hablando de sus sueños, sino que estaba permitiendo que Javier entrara en su mundo. En lugar de ver su amor como una carga, él intentaba ser un apoyo, aunque se sentía impotente ante su situación. Fue un momento crucial, uno que les permitió cruzar una línea de vulnerabilidad que había estado ausente por mucho tiempo. Ambos hemos luchado, dijo María, con voz firme, y no podemos permitir que nuestra lucha nos separe. Si algo he aprendido en este tiempo es que el amor no es solo un sentimiento, es una decisión. Sus palabras eran un ancla en medio de mareas de incertidumbre. Javier asintió, y por primera vez desde que había comenzado su viaje con la narración, vio en él un reflejo de su propia lucha y anhelos. Esa conversación fue un punto de inflexión. Decidieron que, en lugar de enfrascarse en el dolor, se apoyarían mutuamente en sus respectivos caminos. María le habló sobre su idea de integrar las historias de vida al taller, de compartir no solo las alegrías, sino las dificultades, creando un espacio donde ambos pudieran sanar y crecer. Javier, por su parte, prometió ser su mayor apoyo, reconociendo que aunque las circunstancias no cambiaran, sí podían construir juntos algo nuevo. Con cada encuentro que tuvieron, ambos aprendieron a comunicarse más abiertamente. Javier comenzó a participar en las sesiones del taller, relatando su propia historia sobre las batallas que había enfrentado, lo que no solo lo liberó a él, sino que también inspiró a los demás desafíos familiares. La comunidad comenzó a resonar con sus relatos, y la conexión que forjaron se convirtió en una hermosa sinfonía de apoyo emocional. María,
por su parte, encontró un espacio donde su pasión por la narración floreció en un entorno inclusivo, donde todas las voces contaban. Cada historia contada por sus alumnos y familiares resonó fuerte en la sala, ayudando a sanar heridas y dibujar sonrisas en rostros que llevaban una carga similar. Las historias de vida se entrelazaron, y el pequeño taller se transformó en un refugio de sanación y empoderamiento. Con el tiempo, su vida tomó un rumbo claro. María estableció su propio programa de narración en el barrio, no solo como un medio para seguir creando, sino como un legado para su hijo Javier. Al ver cómo su comunidad crecía, siente que también crecía dentro de sí misma, una madre, una educadora, una mujer con una voz fuerte y clara. Ya no se sentía atrapada en la desesperación, había logrado vencer su propia tormenta. Finalmente, un año después de aquel encuentro crucial, María se detuvo a contemplar su travesía. Observó a Javier desde el escenario del evento que habían organizado para celebrar los éxitos del taller. Con el corazón latiendo de orgullo, comprendió que el viaje había valido la pena. Ella había encontrado su propósito, y Javier había recuperado su sonrisa. No eran solo historias, eran vidas transformadas y sueños renacidos. Juntos, habían demostrado que el amor puede reconstruir, que la esperanza puede iluminar incluso en los momentos más oscuros, y que el verdadero crecimiento se encuentra en la vulnerabilidad compartida. Era el momento de cerrar un capítulo, uno lleno de lucha, amor y crecimiento. María miró a su alrededor, sabiendo que lo peor había quedado atrás. Había logrado transformar sus ansias y temores en un faro de esperanza para muchos, incluido Javier. La vida le había dado una segunda oportunidad, una que no iba a desperdiciar. Ahora, más que nunca, estaba lista para escribir la próxima historia, una donde el amor y la resiliencia llevarían la voz de otros y la suya hacia un futuro prometedor. No esperes ni un segundo más para unirte a esta comunidad de transformación personal. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte las historias emocionantes que están por venir. Deja un me gusta ahora para impulsar el algoritmo y contagiar a más personas con esperanza. Comenta con tus pensamientos y reacciones sobre esta conclusión y compartí esta historia instantáneamente con al menos 5 amigos que necesiten ver este final inspirador. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Tu voz cuenta.